iniciamos el programa aquí en la red. Hoy vamos a hablar de la historia, de lo que está en nuestros archivos, de cómo accedemos a ellos y específicamente algo que tiene que ver con nosotras, y se trata de las mujeres. Con este nombre que es bien provocativo y que alude a una frase en específico, ¿no?, que se llama nosotras, y ahí es nos con guión, otras, con slash o diagonal, en la calle, en la casa y en la cama. Estamos con la directora del Archivo Nacional, historiadora, académica de la Universidad Alberto Hurtado, Emma de Ramón, para conocer más. ¿Cómo estás, Emma? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Beatriz, muy bien, gracias. En la calle, en la casa y en la cama. ¿De qué se trata esta muestra que tiene como base el material que hay en el Archivo Nacional? Claro. Mira, es una exposición que hicimos a raíz de que este es el mes de la mujer, el 8 de marzo, ¿no? Y bueno, buscando una de los fondos que tenemos en el archivo, que es el Archivo de Mujeres y Géneros. Dentro de él hay una colección de revistas de los años 80, producidos por organizaciones de mujeres. Y bueno, teníamos, por ejemplo, la revista La Furia, que es una casi legendaria, ¿no? Sí, claro. Producida por Julieta Kirwood. Y entonces, bueno, hicimos a partir de eso un análisis de lo que eran las demandas de las organizaciones de mujeres durante los 80, fundamentalmente. De eso se trata la exposición. ¿Qué material existe? Bueno, justamente como dice el título, de la calle, de la casa y de la cama, porque el movimiento mujeres es muy interesante porque surgió, en realidad en Chile resurgió después de un largo periodo de latencia, en el fondo, después que se consiguió el voto de las mujeres. De alguna manera el movimiento entró en silencio. Claro, bajó la intensidad. Bajó la intensidad mucho y prácticamente desapareció. Y en los años 80 se reorganizó a partir del problema o de los temas de derechos humanos. Entonces está, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Democráticas o la misma agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que son las primeras organizaciones que eran fundamentalmente de mujeres. Y ellos lo que hacían era, digamos, buscar a las personas que estaban detenidas, ayudaban a sacarlos del país, buscaban a las personas detenidas, desaparecidas, por ejemplo, en fin, una serie de actividades que tenían que ver con la situación de dictadura en la que estábamos viviendo. Pero al mismo tiempo surgió este movimiento de reivindicación, podríamos decir, de temas más feministas, que se refieren a los temas de la casa. Entonces Julieta Kirwood tiene esa frase clásica que es democracia en el país y en la casa, ¿no? Justamente aludiendo a que las mujeres estábamos, digamos, sometidas dentro de la casa a la famosa doble jornada y a una serie de circunstancias que de a poco después en democracia han ido saliendo a la luz y que vivimos en los últimos días, uno de sus últimas, digamos, reivindicaciones que todavía están pendientes. Sí, es bien interesante este cruce que se genera y por eso quería preguntarlo respecto a la muestra entre estas dos, voy a decir así, fórmulas o visiones, que efectivamente hay un número importante de organizaciones de mujeres, y mujeres, qué sé yo, eran algunas profesionales, otras pobladoras de poblaciones en específicas, otras agrupadas porque se encontraban en la puerta de la vicaría o en tribunales, sí, y que empiezan a reunirse y a luchar o a poner en relevancia en las calles el tema de derechos humanos. Claro. ¿Cómo se cruza eso con el otro tema que tiene que ver con los derechos de la mujer y que tiene que ver con, y me imagino, porque en ese momento la dictadura es una dictadura conservadora en Chile, y que tiene una visión de la mujer, de un rol absolutamente sesgado, de la mujer en su casa? Claro. ¿Cómo se cruzan esos dos temas en ese momento? Es interesantísimo lo que ocurrió en ese momento, Beatriz, porque fíjate que en el fondo los hombres estaban todos, digamos, muchos detenidos, estaban fuera del país, estaban muchos incluso desaparecidos, ¿no? Y de alguna manera, con esta visión tan machista de parte de la dictadura, como que las mujeres no nos veíamos mucho. Entonces, por supuesto que no íbamos a salir, ninguna iba a salir a protestar ni a decir nada. Y justamente fue lo que ocurrió. Las primeras huelgas de hambre, por ejemplo, exigiendo información sobre detenidos desaparecidos, se hizo por mujeres. Y entonces, bueno, en un momento, incluso dice la historia, cuenta la historia, los datos que nosotros hemos podido obtener, que en un momento prácticamente todos los partidos de izquierda, digamos, las cúpulas, los principales dirigentes eran todas mujeres, en la clandestinidad. Eso ocurría en el MIR, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista.
Y bueno, y naturalmente entonces buscaban la forma de expresión en la calle para que en el fondo salieran todos estos temas y por ejemplo se amarraban a las rejas del Congreso, se tiraban al suelo en señal de protesta, iban con estos famosos letreros, ¿no?, de dónde están, con la cara de los detenidos desaparecidos, y una serie de actividades de ese tipo. Entonces, naturalmente, bueno, todo ese activismo estaba además acompañado por una serie de centros de estudio, como el Círculo de Estudios de la Mujer, por ejemplo, que nació al alero de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que era en ese tiempo una universidad que estaba bajo el alero de la Iglesia, del cardenal Silva Enríquez concretamente. Y bueno, y ese Círculo de Estudios de la Mujer, que después derivó en lo que es el CEDEM, el CEM y la Morada, por ejemplo, justamente ahí era donde estaban estas, llamemos así, primeras feministas de esta segunda gran ola de feminismo chileno, que comenzaron a poner en el fondo el énfasis en que no solamente faltaba democracia en el país, sino fundamentalmente que la situación de machismo era tan grande que las mujeres en el fondo sufríamos dentro de la casa una serie de atropellos a nuestra dignidad e incluso a nuestros derechos humanos más básicos, como por ejemplo el tema del femicidio, ¿no?, que es de esa época cuando se empieza a poner el tema de la violencia contra la mujer, tanto de los maridos o parejas golpeadoras, ¿no es cierto?, como también todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que también se interpretó como un atropello a los derechos humanos de las mujeres. Sí, es bien curioso lo que mencionas, Emma, porque conversamos hace muy poquito, esta misma semana, con la senadora Adriana Muñoz, que cuando fue diputada fue de las primeras que presentó un proyecto para la despenalización del aborto. Y ella contaba que también ella fue parte de las parlamentarias que puso en relevancia, junto con parlamentarios, dice, un proyecto para terminar con la violencia de género. Y ese era el nombre. Y finalmente se transformó en la ley de violencia intrafamiliar. Y es porque ahí hubo una negociación que hacer, porque no aceptaron que fuera violencia de género. Porque esto cuando la violencia de género para algunos dentro del Parlamento solo se asociaba a lo que pasaba dentro de la casa, no nada afuera. Entonces ellos tuvieron que ceder en la negociación. Entonces me dice, bueno, hoy día se llama violencia intrafamiliar, pero en realidad siempre quisimos que fuera violencia de género. Claro, es que es reduccionista el concepto de violencia intrafamiliar, porque la violencia contra la mujer no solamente surge en el ámbito de la pareja, sino también, por ejemplo, esto que ahora ha surgido recientemente del tema del acoso callejero, por ejemplo. Eso no es la casa, es la calle, y muchas chicas jóvenes, buenas mozas o no, digamos, son realmente acosadas, manoseadas, etcétera. Qué sé yo, lo hemos visto tanto, ¿no?, en el metro, en las micros, en la misma calle. Y todas lo hemos sufrido cuando teníamos, no sé, pues 15, 16 años, ¿no? Una de las gracias, decía yo, de envejecer es que ya te dejan tranquila en la calle, ¿no? Emma, hay un aspecto que tiene que ver justo con la dictadura también y esa época, y no sé si lo recoge de alguna manera la muestra, y que tiene que ver con el tipo de represión hacia la mujer en dictadura, en los centros de detención, que tenía una cierta intencionalidad hacia la mujer. Bueno, las violaciones, pero además en conversaciones con ellas, en libros, en relatos, muchas mencionan que había como un desquite porque hacían política, porque era como un terreno que no era para la mujer, y eso estaba presente en los centros de detención, en los momentos de tortura. Claro. Claro que sí, bueno, eso lo relatan todas las detenidas, pero yo quisiera, fíjate, decirte una cosa, que en realidad el tema, digamos, despectivo hacia la mujer en la política era transversal a todos los partidos, en realidad, y a todas las tendencias, porque siempre las oficinas de la mujer en todos los partidos, ¿no es cierto?, eran, como dicen también estas activistas, al fondo, ¿no es cierto?, una pieza que nadie usaba, con unas sillas todas desvencijadas, y temas que en realidad a los hombres no les preocupaban en absoluto y consideraban ya de molesto a estas niñas que molestan tanto, ¿no?, para que no sigan molestando. La verdad es que podríamos decir como el desprecio hacia la participación de las mujeres en política, la falta de respeto a sus liderazgos, es algo que cruza
nuestra historia, desgraciadamente, y cruza todas las ideologías. Hoy en día, claro, hay varios partidos políticos, sobre todo varios hombres que han tomado conciencia de eso, se dan cuenta que es un problema. Pero sin ir más lejos, ver la discusión sobre el aborto ayer en el Congreso, en estos últimos días en el fondo, y ver que temas que son tan íntimos de las mujeres están discutidos en su mayoría por varones, que no es que no tengan palabra en esto, ¿no? Pero en el fondo ver que finalmente están las mujeres como agrupadas en son unas poquitas, ¿no? Y finalmente la decisión sobre el cuerpo de las mujeres radica fundamentalmente en hombres, te da cuenta de esta situación que te estoy relatando. Vamos a seguir conversando con Emma de Ramón. Le vamos a preguntar por la idea dentro del Archivo Nacional de tener un departamento y un registro en temas de género. ¿Cuándo surge esto? ¿Qué material se encuentra ahí? Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y ya volvemos.